Solo una cosa aquí que me gustaría mostrar la página también de Linux. Ok. Ya empecé la grabación, entonces buenas tardes a todos. Yo soy Sueli Suga. Estamos ya en la penúltima sesión virtual sobre penúltima, ¿no? Ni parece. Sobre los Sí, tipos, ¿verdad? Sobre los tipos metodológicos de estudio, ¿no? Y ya voy a empezar la sesión compartiendo mi pantalla para que podamos ver aquí sobre las sesiones pasadas. Entonces, siempre a partir del sitio de Lilacs, sesiones virtuales y aquí tipos metodológicos de estudio. Toda la documentación está siendo publicada aquí y ya hemos hablado sobre la guía de práctica clínica, los estudios de evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de evaluación econômica, revisões sistemáticas e meta-análises, investigação qualitativa. E aqui, que interessante, já falamos também sobre estudos de casos e controles. Hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre este tema. Que mais? E também falamos sobre síntese de evidências, que foi a última sessão. Em la sessão de hoje, então, nós vamos falar mais sobre estudos de observação. E eu he destacado aqui os estudos de casos e controles, porque é um dos tipos de estudos observacionais. ¿Ok? Bien, entonces ahora ya compartiendo la presentación. Déjame ver aquí. ¿Listo? Entonces, como siempre, empezamos hablando un poco sobre qué es este tipo de estudio. Después hablamos un poco más sobre la forma de lectura técnica y indización. Y después Rosemary empieza a hablar sobre la conformación de cómo se hace, ¿no?, la estrategia de búsqueda para la recuperación de los estudios observacionales. Bien, entonces empezando, como ya he dicho, es la penúltima sesión. La próxima sesión es el día 10, perdón, de noviembre, con el tema de ensayos clínicos. Pero para el día de hoy, entonces, estamos hablando de estudios observacionales. Y como ustedes ven aquí, esta es una definición del propio DEX, que nos da la siguiente definición. Trabajo que informa sobre los resultados de estudio clínico en el que los participantes pueden recibir diagnósticos, terapia u otros tipos de intervenciones, pero el investigador no asigna a los participantes a intervenciones específicas, como ocurre, por ejemplo, en los estudios de intervención como ensayos clínicos. Entonces, el punto principal aquí es, se observa, como dice el nombre, ¿no? No hay una intervención por parte del investigador. Todo lo que ocurre es todo lo que es reportado en un artículo o en la tesis, no sé, ¿no? Depende del tipo de documento, de trabajo, de resultado que van a crear. Es resultado de observación y no hay por parte del investigador la intervención en ningún momento, ¿ok? En la nota de indización já vemos, é tipo de publicação. E isto é bastante importante, porque muitas vezes em la estratégia de búsqueda há a definição lá que há tipo PT, ¿no?, en el prefijo de estudio observacional. Para informe original de uma conduta ou resultados de um estudo observacional específico, só uma instrução. E há também um descriptor específico para estudo observacional como assunto. Qual é a diferença? O tipo de publicação habla del formato, del diseño, de como foi conduzida a investigação. E quando estamos falando sobre o assunto tipo observacional, é todo tipo de literatura que eu he leído e estudado para criar esta apresentação. É decir,
son sobre qué es un estudio observacional, cómo se crea, cómo se conduce, cuáles son los tipos de estudios más comunes, ¿verdad? Entonces, esto es un estudio observacional como asunto. Ah, no sé muy bien cómo está la estrategia de búsqueda, pero lo que se espera es que si se quiere recuperar los estudios observacionales por su diseño de estudio, por su forma de conducción, entonces es como tipo de publicación y no como asunto. ¿Ok? Aquí también ya el enlace para el descriptor y esto es bastante importante porque para la indización es importantísimo siempre leer la definición, siempre leer la nota de indización y siempre observar y analizar la jerarquía de los descriptores. ¿Por qué? Porque esto va a definir si puede ser utilizado en la indización. Es decir, por ejemplo, si un descriptor es más general y hay un descriptor más específico, ustedes van a comprender un poco más adelante porque yo estoy hablando de esta hora, pero no puedo usar los dos que están en jerarquías más generales y específicas como descriptores secundarios, por ejemplo, porque ahí sería quebra de jerarquía, quebra, que la jerarquía queda rota. Bien, entonces para comprender un poco más dónde estamos ubicados, hay en las notas técnicas de indización, Roberto se me olvidó incluir el nombre de él en el inicio de la presentación, después incluyó. Roberto ha criado este flujo aqui que nos ajuda a compreender onde estamos ubicados. E onde estamos ubicados? Estamos falando de estudos clínicos e os estudos observacionais são um eje donde há bajo su organización o clasificación, los estudios transversales, los estudios de cohortes y los estudios de caso y control. Por esto que yo he destacado los estudios de caso y control que ya hemos hecho en la sesión anterior. Y como ustedes ven aquí, hay también los ensayos clínicos, donde hay la intervención por parte de los investigadores, ¿ok? Pero como estamos ahora hablando de los tipos de estudio donde se observa y no hay una intervención por parte del investigador, estamos hablando aquí de este eje de tipos de estudio. Bien, ahora como vimos, entonces tenemos que estudiar un poco más sobre qué son estudios transversales. También aquí, de acuerdo con el propio DEX, son estudios epidemiológicos en los cuales la relación entre la posible causa y el efecto en estudio, perdón, estudios epidemiológicos en los cuales la relación entre la posible causa y el efecto en estudio es medida en un determinado momento. Entonces, se mide, se analisa dentro de un período específico. Entonces, en el año de 2022, un estudio observacional que va a analizar solo lo que ocurrió en el año de 2022. Solo una medida temporal. No, también podemos tener, hablando de locales específicos. Entonces, es importante destacar que los estudios transversales analizan como que una fotografía del momento en el tiempo y en el local. ¿Ok? Nota de indización. Primario, solamente general. Prácticamente imposible aqui. ¿Por quê? Porque estamos falando solo si es como assunto, ¿verdad? Si es como assunto, ahí va a ser primario, pero generalmente los estudios transversales, por describir el diseño del estudio, entonces va a ser aplicado generalmente como secundario, ¿ok? E quando é secundário, como nos diz aqui a segunda nota, coordene como secundário com a enfermidade específica como primário. Então, se estamos analisando os pacientes de COVID, por exemplo,
causa, no sé, estoy solo pensando aquí un ejemplo rápido, la causa, entonces podría ser COVID virología, por ejemplo, y en el secundario incluir los estudios transversales, ¿ok? ¿Qué más? Especifique término geográfico se pertinente. Então, se este análise é realizado em Brasil, ou Chile, ou mesmo em uma determinada cidade, incluímos o país como secundário, e país sempre vai ser secundário, nunca primário. E se é na cidade ou na província, também vão incluir o término geográfico em el campo de região Nondex. ¿Ok? Bien, entonces un poco más sobre los estudios transversales. He destacado aquí que tenemos sinónimos o términos alternativos. También he incluido los términos en español, inglés, portugués y francés. ¿Por qué? Porque la literatura siempre va a traer nombres distintos, términos distintos de los que están aquí dentro del DEX. Y a nosotros, indicadores, es importante leer los documentos y identificar quais são os términos que são utilizados. Aqui eu he solo destacado os términos em espanhol, mas pero claro que há também os sinônimos em inglês, os sinônimos em francês e os sinônimos em português. Então, por isso aqui também este lembrete para que não sei o nome, para que ustedes vean también los sinónimos en otros idiomas. Y también he destacado aquí la jerarquía para que ustedes vean que estudios transversales está dentro de la jerarquía de técnicas y equipos analíticos, diagnósticos y terapéuticos y más específicamente dentro de estudios epidemiológicos. ¿Sí? Como ustedes ven, porque son estudios observacionais, vocês vão ver também que os outros tipos estão aqui disponíveis, como estudos de casos e controles e estudos de cohortes. Pero também é destacado aqui que este descriptor pertenece a mais de uma hierarquia. Então, é destacado só lá de técnicas, pero também estava na atenção primária, em alguns casos, neste caso, incluso havia em la categoria de salud pública. Entonces, siempre acceder al descriptor y revisar los términos alternativos en portugués, inglés, español y francés y la jerarquía también en las otras jerarquías que yo no he destacado aquí para no llenar mucho también las pantallas. Bien. Ahora hablando sobre estudios de cohortes, que são estudos que em los que subgrupos de uma determinada população são identificados. Estes grupos podem ou não estar expuestos a factores, e aqui está em negrita, não? Factores, expuestos a factores de hipóteses para influir em la probabilidade de ocorrência de uma enfermidade particular u outro resultado. Como cohortes definidas as populações que, como um todo, são seguidas em um intento de determinar as características distintivas de los grupos definidos. Então, em los estudios de cohortes, não há seleção de pacientes. Estamos em um empezamos a observar pessoas que estão expuestas a determinados factores de risco. É algo assim. E nós selecionamos. Aí, empezamos a analisar se em princípio, não, não há uma fecha para término, pero se empieza a observar todas as pessoas que estão expostas a estes factores de risco. E aí, algumas vão desenvolver enfermedades ou outros eventos que nós vamos a observar, ok? Então, é isto. Primário também, solamente general, porque generalmente vamos a utilizá-lo, aplicá-lo na indização como desenho de estudo. Então, como secundário. E também a enfermidade específica como primário. Así como ocurrió en el descriptor pasado, también
especificar término geográfico si pertinente. Y las otras orientaciones se aplican. ¿Qué más? También aquí he destacado los sinónimos solo en español para que ustedes vean. Y qué interesante, estudios de incidencia, concurrencia, cortes de nacimientos, estudios históricos. Entonces, estos sinónimos o términos alternativos son bastante interesantes para reconocerlos dentro de los estudios y para utilizarlos también en las estrategias de búsqueda. Ahora, bastante importante aquí, los estudios de cohortes. Ustedes ven que hay aquí estudios de seguimiento como término específico, estudios longitudinales, prospectivos y retrospectivos. Esto ya da características de cómo estos estudios son realizados. Entonces, se hace el seguimiento de los pacientes por un largo plazo. Son estudios longitudinales, o sea, de vários períodos. Prospectivos pueden ser, y generalmente son prospectivos, pero pueden también ser retrospectivos, pero generalmente son más para prospectivos. Y ustedes se acuerdan de la regla de primario, términos generales y secundarios? Cuidado aqui para que, se ustedes utilizam estudios de cohorte, provavelmente não vão poder utilizar aqui estes outros descriptores. ¿Está bem? ¿Por quê? Porque se ustedes incluem como descriptores secundários, vamos a ter a hierarquia vai quedar rota, ¿ok? Que mais? E outro ponto importante é que, como ustedes ven, los estudios epidemiológicos y los métodos epidemiológicos muchas veces tienen términos que pertenecen a estas dos jerarquías, ¿ok? Entonces, cuidado al indizar e incluir excesivos términos relacionados a aspectos metodológicos e terminológicos. É mais importante incluir o tipo de desenho que os outros términos que podem estar relacionados. Ok? Que mais? E quando há muitos descriptores, mais de 3, há que também aplicar a regra de 3, que habla sobre si hay tres, a partir de 3 se sustituye por lo más general. Entonces, aquí, si en el estudio está escrito en la descripción, en los métodos, ¿no? Que es un estudio de seguimiento, que es longitudinal, prospectivo, ya se podría, por ejemplo, incluir aquí como estudios cohorte y no incluir los otros descriptores, ¿ok? Es una sustitución ya prevista como regla de 3 en la indización. Estudios de casos y controles son que comienzan con la identificación de personas con una enfermedad de interés y un grupo control. Comparación de referencia, sin la enfermedad. Entonces, el control, todas las veces que vemos control, estamos hablando de personas saludables que no tienen la enfermedad. La relación de una característica de la enfermedad es examinada por la comparación de personas enfermas y no enfermas, cuanto a frecuencia o niveles de características en grupo. Entonces, aquí se observa el grupo no por los factores de riesgo, de exposición a factores de riesgo, como vimos en los estudios de cohorte. Aquí ya seleccionamos los sujetos del estudio a partir de la enfermedad o evento que está siendo observado. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia bien interesante aquí, ¿verdad? Generalmente son secundarios. No había información sobre indicación de término geográfico, pero es lo que estaba en la nota de indicación, he reproducido aquí. ¿Qué más?
Bien, entonces estamos hablando de estos tipos y aquí hay un tipo específico de estudios de casos y controles que son los anidados, combinados, eh, casos y controles por apareamiento. Entonces, estos todos ustedes van a ver en la literatura que ustedes están encontrando. Pero en todos estos casos, ustedes van a incluir, indexar con estudios de casos y controles. Y lo mismo, revisar los sinónimos en otros idiomas y revisar también las outras jerarquias. Importante aqui destacar que ustedes ven como descriptor más específico, estudios de casos y controles solo tiene estudios retrospectivos. Significa que el vistazo es hecho para el pasado. Se ven registros médicos de otras personas, pero son casos pasados. Cuando nosotros hablamos de cohortes, estamos vendo a partir de este momento para el futuro. Todos los casos o todas las personas que expuestos a determinadas condiciones van a tener certos desarrollos, no sé, ¿no? Certas enfermedades. Aquí no. Aquí en los estudios de casos y controles estamos siempre viendo el pasado. Entonces son estudios retrospectivos. Interesante, ¿no? Solo de observar, leer la nota y observar la jerarquía y los y los sinónimos, ya logramos entender un poco más sobre qué son y cómo son conducidos estos estudios, ¿verdad? Por lo menos algunas informaciones ya tenemos. E aqui está, intenté crear, después tengo que incluir aquí la referencia. No es una copia igual tal cual estaba, es una interpretación de mi parte. Entonces, por esto, después yo voy a incluir aquí las referencias de donde he sacado estas informaciones, ¿ok? Bien, entonces aquí solo para que ustedes tengan una tabla para diferenciar cómo son los distintos tipos, estos tres tipos, ¿no? De estudios. Entonces, como ya he dicho anteriormente, en los estudios de cohortes, generalmente van a ser prospectivos, pero puede sí haber estudios que son retrospectivos, ¿ok? En los estudios de casos y controles, siempre de un punto del presente se ve el pasado. Y en los estudios transversales es el momento presente, ni antes ni después, ¿ok? ¿Qué más? Punto de partida. Entonces, fator de exposición. Ai, hay un error aquí de digitación, es desfecho o enfermedad para estudios de casos y controles. Y aquí, observación del evento, que puede ser la enfermedad, en este momento, en este local, es puntual, momento. ¿Qué más? Aquí pueden ser, para estudios de cohortes, pueden ser estudios prospectivos, generalmente prospectivos, pero también hay los tipos que son retrospectivos. Para estudios de casos y controles siempre van a ser estudios retrospectivos y aquí por ser una fotografía del momento, generalmente se hace como una encuesta donde se saca la información de datos primarios. Unidad de análisis, en todos estaba escrito como indivíduo. Posicionamiento del investigador, como son todos estudios observacionales, es un posicionamiento pasivo. Sujetos de la investigación de alocación natural, es decir, todos los que están expuestos, los que van a desarrollar y los que no van a desarrollar el evento que está queriendo observar. Aquí, en los estudios de casos y controles, ya hay una activa selección de las personas, de los sujetos, a partir del desfecho que es específico, que fue seleccionado. Y aquí es selección a partir de las respuestas a la encuesta, que claramente va a ser de acuerdo con el evento que es observado. Referencia temporal, entonces, longitudinal de seguimiento.
Entonces, durante un período se observa estos sujetos. Longitudinal, aquí también, pero no hay un seguimiento. ¿Por qué? Porque es retrospectivo. Transversal, aqui. Comparação de grupos, descriptivo analítico, aqui analítico e aqui descriptivo e analítico. E aqui me quedé com dúvidas, estou finalizando aqui para ver, pero aqui é incidência e aqui transversales sempre de prevalência. E também tipos de medidas de associação que vão encontrar. Riesgo relativo, riesgo atribuible, riesgo, hay todas, son tipos de estadísticos, ¿no? De estudio, ¿está bien? Intervalo de confianza, aquí hay odds ratio, que es, toda vez se me olvida el nombre de odds ratio. Razón de ocurrencia, no me acuerdo. Ventajas, entonces, para los estudios de cohortes. Entonces, evalúa la incidencia, la historia natural de la enfermedad. Hay una fuerte relación de causalidad porque están observando a partir de la exposición a factores, ¿no? Recolecta datos sobre sequência de eventos, pode analisar causalidade, está igual. Examina múltiplos resultados para uma dada exposição. São buenas para investigar exposições raras, porque é observado por um período largo. Possibilita calcular taxas de enfermedades em indivíduos expostos e não expostos no tempo. Para estudos de casos e controles, é um tipo que é rápido de realizar, barato, bajo custo, não? Adequado para enfermedades raras. Por quê? Justamente observamos a partir da enfermidade ou do evento. Estudos transversales, rápido, barato e útil para estudo inicial para levantamento de hipóteses. Aqui. Y desventajas para los 3 tipos de estudio. Entonces, el estudio de cohorte es el que tiene más costo elevado debido al tiempo de observación, ¿verdad? Como es un estudio de largo plazo. Puede ocurrir, creo que es más difícil, pero puede ocurrir una baja tasa de incidencia, por ejemplo, ¿no? De casos nuevos. ¿Por quê? Porque em determinadas condições, no local, mesmo estando exposto a factor de risco, pode não desenvolver a enfermidade ou evento esperado, se é que se pode dizer como esperado. Outras desventajas. Pérdida de seguimento. Por ser de largo plazo, pode ser que os próprios pacientes também não logrem continuar com o processo, e aí há perda de seguimento destes pacientes. Não adequado para enfermedades raras ou de largo período de desenvolvimento. Sim, por quê? Porque pode não ocorrer no local e pode ser que não desenvolva no período de observação que foi definido. E também sujeito a confundidores. E aqui, para estudos de casos e controles, sesgo de memória, publicidade e del entrevistador. Como he dicho, são estudos retrospectivos. Então, muitas vezes o investigador vai acceder a los registros médicos, pero también entra en contacto con el paciente y el paciente puede no saber exactamente lo que pasó, cuándo pasó, en qué circunstancias estaba cuando pasó el evento, ¿verdad? Entonces, hay mucho espacio aquí para sesgos. Se me olvidó incluir aqui os rangos de evidência. Depois eu vou incluir antes de publicar as pantallas, okay? As diapositivas. Aqui há selección de pacientes. Entonces, los criterios para la selección de pacientes son bastante importantes. Y también, como hay controles,
hay que haber una selección adecuada de estos pacientes. Entonces, también es visto aquí como desventaja. Desventaja. Selección temporal poco precisa, siempre va a estar basada en registros médicos, ¿no? Y en la relación que va a tener con los pacientes. Entonces, difícilmente vamos a tener aquí mucha información más oficial. Y sobrevivencia. Y los estudios transversales, las desventajas, no demuestra relación sequência temporal, não adequado para enfermedades e eventos raros e dificuldade de identificar enfermedade de corta duração. E aqui, só para que vocês vejam aqui, esta pantalla ficou muito lenta, não? Quando nós vemos aqui, então, los pacientes o las personas, los sujetos que fueron expuestos y no expuestos. Los que expuestos quedaron enfermos y los que expuestos no quedaron enfermos. Y aquí una suma. Aquí, no expuestos, pero que quedaron enfermos, no expuestos y que no quedaron enfermos. Y aquí las sumas que hay. Entonces, cuando hablamos de cohortes, estamos hablando aquí de exposición a factores de riesgo. Y cuando estamos hablando de casos y controles, estamos hablando aquí a partir de la visión de los enfermos y de los no enfermos. Entonces, cambia la perspectiva de observación. Y en el caso de los registros, de los estudios transversales, es una fotografía del momento. Entonces, van a analizar expuestos, no expuestos a estos factores, pero también observando los enfermos y no enfermos, pero dentro de un determinado periodo y local. ¿Ok? Aquí, no voy a entrar tanto, pero estas son... Ah, se me olvidó, no he incluido aquí. Son las guías de Strobe. La guía Strobe es una... proporciona a nosotros orientaciones de cómo hacer el reporte o el informe de los estudios observacionales. Y todos los tipos que tenemos, casos y controles, cohortes, transversales, hay orientaciones para cada una de las áreas de un artículo, por ejemplo, que está estructurado. Entonces, el tipo de estudio observacional, o si es un estudio transversal, o si es un estudio caso y control, si es un estudio de cohorte, esto debería estar definido claramente en el título y en el resumen. Si hablamos del resumen, claro que va a estar en el área de material y métodos. ¿Ok? Introducción. Entonces, vamos a tener aquí en los objetivos también, indique los objetivos específicos, hipótesis pré-especificadas. Aquí en métodos hay el área específica para el tipo de diseño de estudio. Aquí debe estar incluido qual é o tipo. Debe é a recomendação. Sabemos todos nós que não é o caso de todos os artículos que apresentam as informações necessárias, pero analisando aqui um pouco isso que hemos visto, podemos identificar, ok? Que mais? Contexto, descreve marcos, lugares, fechas relevantes. Aqui as principais diferenças, que é bastante lo que eu he dicho já anteriormente, ¿verdad? Então, para os participantes, há diferença aqui em la selección de los participantes. Então, quais foram os critérios de elegibilidade, as fuentes e métodos de selección de los participantes? Para los casos y control, ¿se acuerdan? Hay un proceso de diagnóstico de los casos y de selección de los controles. Entonces, proporciona las razones para la elección de los casos y controles. Y, además, en los estudios apareados, que vimos lá como sinónimos, proporciona los criterios para la formación de las parejas y número de controles para cada caso. Para os estudos de cohorte,
Lo distinto aquí es métodos de seguimiento que son utilizados. Entonces, claro, van a hablar sobre criterios de elegibilidad y de selección de pacientes, pero también método de seguimiento. Y los estudios apareados proporcionan criterios para la formación de parejas y el número de pacientes con y sin exposición. Aquí igual para todos los tipos y hay informaciones importantes en la área de métodos, sesgos. Esta es una área bastante importante que vimos que hay espacio para confusión y sesgos ahí dentro del proceso. Y aqui em los métodos estadísticos, as diferenças que há para estudos transversales. Se procede, especifique como se tienen en cuenta en el análisis la estrategia de muestreo. Para estudios de casos e controles, como se aparearam os casos e controles. E para estudios de coorte, como se afrontam as pérdidas en el seguimiento. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui. En los resultados, datos descriptivos para estudios de cohorte, entonces, resuma el periodo de seguimiento, promedio total y datos de las variables, eventos resultados para estudios de transversales, para estudios de casos y controles, participantes de cada categoría de exposición y en el último de cohortes, eventos resultado. Entonces, describe el número de eventos y resultados o bien proporciones medidas de resumen a lo largo del tiempo. Ok, aqui vou saltar devido ao horário. E é importante aqui, nem sempre os estudos vão estar totalmente descritos por los autores. Então, cuidado e leiam com bastante atenção para identificar. A leitura técnica, como vocês devem saber, buscar en el título el objetivo por si es un estudio observacional, si es un estudio de caso y control, esos tipos que yo he hablado, ¿ok? Material y métodos también y resultados también hay esta información. Cuando buscamos en la lectura técnica, buscamos identificar la enfermedad o el evento de interés, que es el foco del documento, que ahí van a ser utilizados, aplicados como descriptores primarios. Si es un análisis retrospectivo o prospectivo, y ahí será secundario. Y también vamos a identificar si son estudios de cohortes, si son estudios de casos y controles o si son estudios transversales. Factores de riesgo, hablar si en el caso, en todos estos casos hay sujetos de investigación, entonces precodificados específicos y el tipo de estudio, en este caso vamos a utilizar como tipo estos tres, además del tipo de publicación, estudios observacionales. Entonces, solo aquí he destacado una vez más que son estudios observacionales como tipo de publicación y como secundarios, probablemente estos aquí, pero hay que revisar siempre en el documento que ustedes están utilizando. Y se me olvidó incluir también aquí que tenemos una coordinación de calificadores que puede ser interesante, porque siempre estamos hablando de asociación. Entonces, si estamos hablando de asociación, este término nos trae a la mente el calificador etiología, el calificador complicaciones, el calificador virología, microbiología, depende bastante del tipo de estudio que es utilizado, pero esta coordinación de la enfermedad A que causa la enfermedad B y la enfermedad B que fue causada por la enfermedad A con el calificador complicaciones. Yo voy a incluir aquí la diapositiva también, ¿está bien? Y en este ejemplo es el mismo de la estudios de casos y controles. ¿Por qué? Porque es un estudio observacional, tiene aquí los precodificados, también el descriptor primario con etiología, que es causa de las fracturas por estrés.
Aquí no hay complicaciones. Personal militar, en este caso, estadísticas y datos numéricos. Y aquí, ven, estudios retrospectivos, estudios de casos y controles son los que fueron utilizados. Claro que para los otros, probablemente hay que revisar si si fuera, por ejemplo, cohortes, no podría ser retrospectivo, ¿ok? Creo que es esto entonces. Gracias. Y paso la palabra a Rosimeire. Gracias, Sueli. Solo acordándose, si ustedes tienen dudas, pueden poner en el chat, que al final nosotros contestamos. Yo voy a compartir pantalla un ratito. Las personas, no sé si hay alguien que la primera vez, yo soy Rosimeire, soy bibliotecóloga, trabajo con la búsqueda de información en la Biblioteca Virtual en Salud y también con los cursos de ensino para recuperación de información en salud. Entonces, yo voy a hablar sobre la recuperación de los estudios observacionales. Sueli, su aclaración fue muy buena y muy larga también, ustedes pudieron percibir, porque hay mucho que hablar acerca de los estudios observacionales, porque hay muchos estudios que siguen la metodología de estudios observacionales. Entonces, para hacer la indicación, tenemos que tener la coordinación con todos los otros observacional, con el tipo de método más específico, si es retrospectivo, si no. Entonces, para la recuperación de este tipo de estudios, es muy sencillo, es más tranquilo hacer la recuperación, pero tenemos que prever todos estes tipos que Sueli nos habló ahora. Para que tengamos uma recuperação de los estudios observacionales que seja mais importante, mais significativa em la interfaz de búsqueda. Então, aqui eu hablo acerca do processo que hicimos, que está em todas as apresentações, como que hicimos esta construção de los filtros de búsqueda. O filtro Estudios Observacionales também está disponível en el portal de la Biblioteca Virtual en Salud. Entonces, en la búsqueda está ali por tipo de estudio, el filtro estudios observacionales. Ustedes pueden también hacer pinchar para hacer la recuperación directamente por este tipo de estudio. Como nosotros estamos actualizando estes tipos de estudios en la interfaz de búsqueda, vamos a quedar com alguma diferença de resultado em la pantalla, em la recuperação, pero estamos fazendo esse processo com todos os tipos de estudos que hablamos aqui. Então, empezando, como Sueli dijo, há tipo de publicação específico para os estudos observacionais, que é o tipo de publicação estudio observacional. Quando temos os estudos que seguem a metodologia, né, de los estudios observacionales, vamos a incluir este tipo de publicação, que é o principal descriptor para a recuperação de estudios observacionales. Então, que é o tipo de estudio. Pero tenemos este descriptor que es estudio observacional, los estudios observacionales como asunto. Em la indicação, nós não vamos indicar os estudos observacionais como assunto, a não ser que estejamos falando acerca de estudos observacionais, como construir o estudio, como a metodologia de fazer um estudo observacional, solamente quando tratamos estudo observacional como o assunto do documento, e não como um tipo de estudo. Pero en la recuperación, como siempre hacemos, es una recomendación de de todas las referencias que utilizamos para hacer también la búsqueda de estudios observacionales. Es una recomendación que incluimos, que podamos incluir, que utilicemos los estudios observacionales como asunto también porque
por dos motivos. Um, porque não hacemos distinção se a pessoa está buscando o tipo de estudio. Isto para o filtro de la interfaz. Sí, quando a pessoa está buscando, ela sabe quando vai buscar. Pero há dois motivos. Quando estamos fazendo o filtro, não hacemos distinção se a pessoa está buscando o tipo de publicação ou também o tipo se busca como fazer, como construir um estudo observacional, a metodologia. Então, mantenemos o descriptor. O outro motivo é que pueden ocurrir errores en la indización. Entonces, para buscar también todos los documentos, que puede ser un tipo de publicación estudio observacional, com PT, como temos aqui, e foi indicado de forma equivocada como estudo observacional como assunto. Então, nós também utilizamos esse descriptor em la estratégia de búsqueda. Vocês vão ver todos os tipos de estudo quando forem consultar no repositório de estratégias de búsqueda, em qualquer das referências, se utiliza também quando há um tipo de publicação referente ao tipo de estudo e há também o tipo de estudo como assunto, como se fosse uma regra, se incluir o tipo de estudo como assunto para hacer a recuperação. Isto funciona, ocorre solamente em la recuperação do tipo de estudo, não para indicação, mas para utilizamos também em la recuperação. E há os descriptores de assunto, que são assuntos que são tipos, seguem a metodologia de los estudios observacionales, que Sueli habló todos ellos, que son los estudios de cohorte, el caso control, el estudio cross-sectional, que es el estudio transversal, longitudinal, retrospectivo, prospectivo y de seguimiento. Entonces, todos estes son incluidos en la recuperación de este tipo de estudio en la interfaz de búsqueda. En las referencias que utilizamos, hay también uma búsqueda por descriptor estudo epidemiológico, que não é muito específico, ao contrário, é um descritor muito amplo, pero como em todas as referências, quase todas as referências que utilizamos, há também a indicação por estudo epidemiológico, nós outros incluímos este descriptor como descriptor para fazer a recuperação do tipo de estudo observacional, pero não incluímos como término livre, que vocês vão mirar aqui agora. E também hicimos umas búsquedas de prueba para saber se é recomendável realmente incluir este tipo como estudo epidemiológico, que é muito general, para a recuperação de estudo observacional. E tuvimos uma recuperação média, então optamos por manter na estratégia de búsqueda. Então, este é o conjunto de descriptores que utilizamos para a recuperação de los estudios observacionales. E também hicimos a búsqueda com términos livres. E aqui vocês podem mirar, não vão mirar todo, mas o que são esses términos? Esses términos são os términos utilizados em los descriptores, solo que traduzidos para o português e espanhol, e também com os sinônimos, também que são incluídos aqui na estratégia de búsqueda para ampliar a recuperação deste tipo de documento. Então, quando se sigue a guia para a elaboração do estudo, como o Sueli apresentou, é interessante porque o nome do estudo já está no título. Isto é muito, muito bueno porque quando está no título, además de facilitar a indicação do documento, também melhora a especificidade de la recuperação de este tipo de documento. Então, nós hicimos a previsão de
vários dos tipos que estão como descriptores de assunto, que foram traduzidos e estão aqui para a recuperação como término livre en el título del documento. Entonces, ustedes podem mirar, não estão todas as variações, porque desafortunadamente nós temos uma limitação de caracteres para hacer la búsqueda. Entonces, incluímos aqui a maioria, os mais importantes, para hacer la recuperación de los estudios observacionales. Entonces, ustedes pueden mirar aquí. Hay estudios transversales, hay caso controles, hay estudios de comparación, cohorte, hay el propio título estudio observacional, estudios de seguimiento. Entonces, están todos previstos aquí com a maioria de los términos também traduzidos para facilitar a recuperação. E hicimos lo mismo com os términos del resumen. Que ocorre com os términos del resumen? Muitas vezes nós vamos a buscar os documentos e a pessoa não incluiu o tipo de estudo em el título. O estudio, por exemplo, aún não está indicado. Então, não está indicado, como vamos a recuperar? Solamente nos resta hacer a recuperação por el resumen del documento. A búsqueda en el resumen muitas vezes descaracteriza la recuperação mais específica, porque uno pode dizer en el resumen que hice um tipo de estudo, por exemplo, um estudo de caso, e buscou para hacer a fundamentação do estudo de caso, buscou os estudos de casos controle. E como está em el resumen, estudo de caso e controle, nós vamos recuperar este documento como se fuera um estudo de caso e controle. Pero quando a persona hace, inclui en el resumen del documento que es un estudio de caso y control, si nosotros no tenemos este tipo de construcción, não vamos a recuperar, vamos a perder el documento, porque nosotros não previmos la recuperación en el resumen. Entonces, nosotros optamos por incluir la recuperación en el resumen, además de que no es tan específica, comparando com o total de documentos que recuperamos em la biblioteca virtual, que é mais de 3.500.000 documentos, cerca de 400.000 documentos são recuperados solamente no resumen. Então, optamos por manter, porque desses 400.000 que são recuperados solamente en el resumen, muitos de ellos podem ser estudos observacionales. E outros podem não ser, pode solamente estar citado que o autor hizo a búsqueda em estudos observacionales e não ser um estudo observacional. Pero para que não se pierda muita coisa, optamos por um filtro com mais sensibilidade para que se pueda recuperar todos os estudos quando se hace uma búsqueda, por exemplo, combinado com um tipo de enfermidade para buscar os estudos observacionales. Então, o filtro é muito largo. É dos mais largos del portal, porque en este filtro estão os estudos de cortes, os estudos de caso e controle, os estudos transversales, os longitudinales, retrospectivos, todos esses tipos de estudos que têm que ver com estudos observacionales. Então, como eu dije no princípio, esta estratégia de busca é uma das mais largas e que recupera mais resultados, porque
En los estudios observacionales se incluyen muchos tipos de estudios. Grande parte de los estudios que están publicados, que son estudios clínicos, son estudios observacionales. Hay los estudios de intervención, como el estudio de los ensayos clínicos, pero grande parte, la mayoría, son estudios observacionales. Entonces, es un filtro muy amplio y también muy que inclui muitos tipos de estudos. Por isso temos um número tão grande. Então, as pessoas não vão, nadie vai, por exemplo, buscar solamente, quero saber todos os estudos observacionais. Não, os estudos observacionais há que combinar com um tipo de enfermidade, um tipo de búsqueda que está sendo para ser uma recuperação mais específica acerca de este tema. Mas é necessário, como em todos os filtros que temos também, os estudos de los filtros validados para este tipo de estudo, que tenha tudo que se prevê para a recuperação de um estudo observacional. Entonces, en la interfaz de la Biblioteca Virtual de Salud, además del filtro para estudio de caso control, además del filtro para estudio de cohortes, vamos a tener el filtro más general, que es el filtro para estudios observacionales, que es esto. Entonces, la construcción, como yo dije, no es una construcción muy... no es una construcción que demanda tener que saber tanto da estratégia de búsqueda, solamente combinar todos os tipos de estudos que estão previstos em la metodologia de um estudo observacional. Então, é um filtro muito largo, mas é um filtro muito sencillo. Aqui temos também o filtro para PubMed, que não é tão largo, pero também muito sencillo. Mira que tem até mais recuperação, porque PubMed, quando buscamos em título e resumen, se busca é mais amplo do que buscar em la BVS, que é um pouco mais específico. Então, temos um pouco mais de resultado aqui em PubMed por conta da sensibilidade do sistema de búsqueda. Então, quando você põe aqui o filtro em PubMed, vamos a recuperar um pouco mais de documentos por conta de isto. Então, como não é um filtro difícil de fazer, é trabalhoso, pero temos muito trabalho para fazer este filtro, pero não é muito difícil, porque é a combinação de todos os tipos de estudos que são estudos observacionais, estes tipos que compõem o filtro. Aqui vocês podem mirar as referências que utilizamos para hacer este tipo de filtro. Então, há a referência de Ovid, de British Medical Journal, há também de Cochrane Database, e também a nota técnica que está em desenvolvimento, que Sueli nos aclarou muito bem nesta explicação acerca de los estudos observacionales. Então, temos aqui uma tarefa, Sueli também tem a tarefa que creio que vai enviar depois para as pessoas, las personas que contribuem com o repositório, é o registro de um estudo observacional no repositório, está aqui. A tarefa que é hasta dia 31, e o filtro de estudos observacionais no repositório de estratégias de búsqueda já está disponível, está atualizado, não está atualizado todavia em la interfaz de búsqueda, pero já está no repositório. Então, já está com este número sencillo de mais de 3 milhões de documentos, vocês podem aí consultar e também contribuir colocando sua mensagem abaixo do filtro, se estão de acordo, se tem alguma sugerência, ou se observaram algo que não está bem, ou que está muito bem, que devemos manter. Podem comentar
en el registro de repositório de estratégia de búsqueda sobre el filtro de estudios observacionales. Aqui é a fecha límite para la tarea, né, de los estudios que já estão publicados, e aqui a página que Sueli já nos mostrou, em princípio, onde está toda a documentação de los tipos de estudos que estamos trabalhando. Esto todo está na página e está disponível também para consulta. Eu creio que é isto. Deixa aqui. Deixa volver aqui. Terminamos pontualmente a uma da tarde de Brasil. Porque la aclaración acerca de la recuperación de estudios observacionales, yo creo que no tiene mucho que ver no tiene grandes estrategias, grandes cosas que tenemos que hacer, a não ser hacer la combinación de todos los tipos de estudios que fueron previstos, que Sueli ya habló en la indicación. E se ustedes tienen algún comentario también, Sueli, se queres comentar algo também, ou ustedes têm alguma pergunta, temos um espaço, um tempo que podemos disponibilizar para isso. Sueli, tua aclaração foi tão buena que é interessante para quando estamos fazendo este é um comentário da apresentação de Sueli. Porque en la recuperación, además de hacer la recuperación del tipo de estudio, los filtros, nosotros como bibliotecólogos muchas veces tenemos también que auxiliar con la evaluación del estudio. Entonces, mirar el estudio que está recuperado, se é realmente um tipo de estudo observacional, a metodologia, e lá a aclaração que Sueli nos deu hoje está com tudo detalhado, como podemos mirar isto, como podemos fazer para mirar se o estudo, se o método é um método observacional. Então, isso também é muito importante para esta parte que é de la evaluação crítica de la informação. Porque muitas vezes, para indicar também é assim, creio, né, Sueli? Muitas vezes a pessoa põe que é um tipo de estudo no título do documento. O indicador, se está no título, creio que tem que indicar como está no título. Pero muitas vezes, mirando a metodologia, mirando os tips que Sueli nos informou, nós podemos evaluar e fazer uma crítica. Não é bem um estudo observacional. Então, podemos sacar, por exemplo, de uma avaliação para recuperar determinados tipos específicos de estudos observacionais. Então, é muito importante que estemos atentos. Então, tudo se completa. Não, Solito, a indicação, a Sí, recuperação, a avaliação de tipo de estudo, todo é grande trabalho que temos que fazer com os tipos de estudos. sí. Lo que nosotros como indicadores hacemos es, cuanto más iniciante, más de acuerdo con el documento hacemos. No es que hacemos mucha interpretación, pero se és um bibliotecólogo ou um profissional de informação que está involucrado com grupos de investigação, já conhece bem os desenhos de estudo, as características, sí se pode incluir estes tipos de descriptores que hablan sobre o desenho de estudo, mesmo que não esté no documento, ¿está bem? Pero si el bibliotecólogo no se siente seguro, nosotros siempre recomendamos que sea de acuerdo con el documento. Generalmente, quando empiezan a hacer este tipo de interpretación del tipo del documento, já são bibliotecólogos indexadores de más experiencia, ¿está bien? Entonces, se puede sí incluir un descriptor que no está en el documento, pero solo si ya tiene bastante experiencia, conoce bien estos conceptos que yo que traigo aquí, ¿no? En esta diapositiva, yo he estudiado bastante solo esta parte,
para intentar traer aqui as características mais importantes para vocês. Então, espero haber logrado éxito com esto. Bien. No veo dudas aquí. Yo he incluido también la tarea de indización. Ay, creo que solo la fecha debe estar errada. Es 31, la misma fecha de Rosimir, 10. Listo, ahora está correcto. Entonces ya está ahí para ustedes. Déjame ver si logro abrir, habilitar las cámaras de ustedes, ¿verdad? Configuración, opciones de reunión, para que ustedes puedan abrir sus cámaras. Todos. Creo que ahora todos pueden abrir sus cámaras para sacar una foto. Vamos a ver. Daniele! ¿Qué tal? ¡Ay, una buena noticia! Carlos y Jefferson, que están aquí en línea con nosotros, están cargando todas las notas de indización para nosotros. Entonces, después que esté finalizado este trabajo, yo voy a compartir con la red la URL que nosotros vamos a lanzar. No está lanzado, pero nosotros vamos a lanzar todas as notas técnicas que hemos produzido. Estuvimos buscando uma ferramenta que pudesse dar a possibilidade de búsqueda e separar todas as notas, e agora estamos trabalhando com uma, e Carlos e Jefferson estão fazendo as cargas, então, em la brevidade, vamos a informar a ustedes a nova URL, onde ustedes vão poder buscar por estas notas. Entonces, creo que van a estar de indización, van a estar dentro del manual de indización. Entonces, estas todas que yo presento están dentro del manual de indización. Estas que Rosimere está presentando están en un nuevo manual que es de filtros de búsqueda que Rosa está desarrollando junto con Mabel y otros profesionales ahí. ¿Está bien? Cuando todo esté listo, publicado, ahí vamos a lanzar. Es que estamos con, como creo que ustedes saben, hay muchos de manuales y notas técnicas. Entonces, estamos trabajando bastante en este tema para traer a ustedes no solo el portugués, pero también en el español, que es el principal público aquí de esas sesiones, por esto siempre hablamos en español, portuñol. Bien, entonces yo voy a sacar la foto, por favor, sonrisa. Voy a Saquei uma sacar aqui otra. também. Voy a sacar otra porque Luis estaba viendo algo un poco más abajo. Entonces, sonrisa. Listo. Yo he sacado una foto también. Graças. Muchas gracias. Graças a Nos vemos en la todos. próxima sesión. Chao, chao. Ensaios clínicos lá próximo. Sí, ensayos clínicos. Gracias. Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Gracias. ¿Podrías ponernos su correo, por favor? Yo he incluido aquí en el chat mi correo, pero no sé si ustedes querían de Rosemary. Ok. Lo que pasa es que nosotros queríamos su correo porque somos de Perú y queremos, nos ha parecido excelente ese resumen que ha hecho de los estudios observacionales y queremos invitarlo a ver si nos puede colaborar con un curso que tenemos sobre metodología de la investigación con nuestros profesionales que trabajan en medicina tradicional y complementaria. No sé si soy la persona más experta en estos temas, pero bien. Es que me gustó muchísimo porque lo ha hecho muy, muy fácil de entender, una síntesis muy buena, que es difícil encontrar personas así que expongan.
Gracias. Está bien. Bien, yo he incluido aquí mi correo en el chat, sugasuel, de Sueli, entonces sin la i, @pajo.org. ¿Está bien? Está bien, muchas gracias. Gracias, chao, chao. Chao, chao.